guerrillero, me voy contigo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Guerrillero, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, coge tu mano mi fusil. En la montaña, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Una cosa en la montaña y a la sombra de una flor. Así la gente cuando la ve. Buenos días. Buenos días. Esto es Al Hueso. Al Hueso. Un programa de gente para la gente. Buen día, Roberto Fritzsche. Buen día, Mariano Llorente. Vamos a ir a la editorial número 65. Que nos va a brindar Roberto Fritzsche, que justamente tiene ese título. Venganza. De alguna manera o de otra, estamos en el mundo para sufrir, pero también necesitamos de la esperanza para seguir nuestras vidas, nuestros proyectos. Por caso, en plena pandemia, que quizás signifique plandemia, todo lo que pensábamos hasta hace unos meses, viajes, negocios, amistades, amores y miedos, todo se confunde. Todo parece ser que ha quedado irremediablemente recluido en nuestras casas, que ahora se parecen más a espacios de una reclusión de la expresión de la realidad con una visión casi distópica, ficticia. Cuando vemos esa realidad cotidiana, nos muestra una humanidad violenta, violentada, por lo económico, por la crisis social, humana, ambiental, laboral y filosófica, donde los débiles parecían tomar el poder de la justicia por mano propia. La gente estaba en la calle. ¿Será tan así? ¿Será que ahora es el tiempo de los justos y se tiene el derecho, casi divino, de poder aniquilar a quien nos provoca un profundo daño o dolor? Pero no estamos hablando de los justos que defienden los derechos humanos o la pureza del alma. Tampoco estamos hablando de los débiles frente a los poderes totalitarios y omnímodos de los gobiernos. Estamos hablando de aquellos que piensan en su venganza, aquella venganza que los supera, que los desborda, cuya ira es el arma incontenible de un espíritu ultrajado de cualquier razón humana y solidaria. En nuestras mentes tenemos la sensación que la vida es un sueño, que de pronto se transforma en una pesadilla, un robo, un asalto, un arrebato, nos cambia la vida. Nos transformamos en el peor de los asesinos o de los enemigos, y si de violencia hablamos, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Hay violencia justificada? ¿O acaso nos sucede como en la guerra, donde el acto de quitar la vida está permitida? Por eso, muchas veces hay ocasiones en que nuestros enemigos se disfrazan de amigos, y nuestros amigos muchas veces son nuestros peores enemigos. Pero si por la acción de robarnos, por violentarnos, por quitarnos hasta las personas más amadas, ¿está justificada o se justifica nuestra reacción? ¿Podemos hacer o ejercer nuestra vendetta? ¿O decir que vamos a realizar aquella antigua norma como conocida como la ley del talión? El ojo por ojo, diente por diente. Significa mucho más que una venganza en sí. ¿Pensaron en qué momentos de calentura, esos que tenemos, ¿no? Esos que aparecen? Es como que pareciese que cualquier razón nos justifica actuar violentamente, pero no tiene que acontecer algo que pase o aparezca en los medios. Es quizás lo cotidiano, lo que nos marca divorcios, peleas, separaciones, desencuentros.
amores rotos. Falta de cumplimiento de promesas y negocios. ¿Escucharon? Es lo común. Pero pensemos, escuchemos, ¿acaso actuar injustamente no es peor para uno mismo? ¿No nos hacemos mal si somos injustos o actuamos injustamente? ¿Es nuestra alma la que sufre? Por eso, por concepción natural, ¿no es quizás peor sufrir una injusticia que ser injustos? Si nos gobiernan las pasiones, si los injustos nos gobiernan, si fuese así, el injusto ¿no hace mal al alma o a sí mismo? Porque siempre vemos los daños sobre las heridas que nos provoca una bala o un palazo. Pero si somos injustos y matamos, ¿no es peor para el que mata que para el que fue asesinado o eliminado del mundo? En estos tiempos tan complicados, deberíamos mirar las consecuencias, los actos del gobierno y los gobernantes. Muchas veces salimos a la palestra de algunas medidas que son malas y seguramente estamos sufriendo muchas injusticias por ello. Pero cometerlas, ser injustos, es quizás nuestro primer paso para perder toda noción de sociedad organizada. Perdemos integridad, perdemos la principal búsqueda, que es el de la felicidad, porque si la gente no es feliz por su naturaleza, tarde o temprano sentirían que sufrirían, porque todo es injusto. Entonces los hombres pedirían la venganza, esa venganza que para algunos provendrían de lo divino. Sin embargo, cometer una injusticia quizás es peor que sufrirla. Y si no somos conscientes de ello, nuestras almas serán las que sufran. La humanidad pasa por momentos complicados. Los valores morales parecen perdidos y las manipulaciones sociales están al orden del día. Por eso, los vengativos, las diversas venganzas que hemos sufrido y que se tejen día a día en nuestra sociedad, es una de las consecuencias inmediatas ejercidas por el accionar de los violentos, de los que piensan que por el otro fue una persona o un gobierno malo, se tiene un supuesto derecho a borrar con bombas y muertes lo bueno realizado. Y hablamos de las obras y las leyes que benefician a los que menos tienen, a la salud y a la educación para todos y todas, a defender a nuestros científicos, a nuestros niños, a tener vacunas para ellos. Dejar quizás de ser ignorantes es una forma de vencer. Y si creemos en la verdad y en la justicia, quizás también sea una forma de considerar que es la mejor manera de tener nuestra venganza, esa acción que no sea autodestructiva, aquella que se transforma mejor en revancha, pero con la B de victoria, porque cuidamos de nuestra alma. Por eso, mis queridos chichipíos, en épocas donde hay tantos locos sueltos que a veces se disfrazan de gobernantes y otras veces los encontramos en la calle, les dejamos una frase, como siempre, para que los acompañe en la reflexión de la semana. Aquella que dice: el hombre debe desarrollar para todos los conflictos humanos un método que rechace la venganza, la agresión y las represalias. El fundamento de este método es el amor. Martin Luther King. La venganza nunca suena, mata al alma y la envenena, pero yo no tengo alma, solo rabia por mis venas. Es que yo me vengaré, dice que lo lograré. Me has hecho daño y ese daño yo te lo devolveré, y lo haré con intereses porque tú te lo mereces. Te haré daño, mucho daño, si será mejor que reces. No sé si lo aguantarás o si te derrumbarás, pero te arrepentirás, estoy seguro que lo harás. Me dijeron que al vengarme no
pero me sentiré mejor. Es mentira y tú lo sabes, quiero que sientas dolor. Me has causado mucho daño, pero ya lo vas a ver. Cuando cumpla mi venganza sé que sentiré placer. Muy feliz me sentiré, quiero verte por el suelo y que mi risa de victoria se escuche hasta los cielos. Humillarte y demostrarte que no debiste hacerlo. Te has metido en mi camino, pues ahora siente el miedo. Yo no aceptaré tu ruego, ya que esta es mi venganza. Tú me dañas, yo te daño, así equilibrio esta balanza. Y es que si no lo hago yo, pues nadie lo hará por mí. Tendrás lo que te mereces, ya que sé hacerte sufrir. Me dijeron que todo vuelve en esta selva, que todo se resuelve, tú solo observa. Seré yo el que lo resuelva, lo haré con mis propias manos. Seré yo el que te devuelva todos los daños que has causado. He escuchado que al vengarme me rebajaré a tu altura. Me da igual, solo quiero someterte a mi tortura. Mi venganza durará, y es que pienso saborearla. Mis manos serán el arma, ya que yo no creo en el karma. No creo en nada, y para los que Dios crean, mejor vean. En la Biblia pone que Dios castiga a aquel que se le opone. Así que no me cuestiones, si es que busco la venganza. Al fin y al cabo fui creado a su imagen y semejanza. Esta canción no me alcanza, soy una mala persona. Solo entiende que este niño no se olvida ni perdona. Te has adentrado en mi zona, no me hagas poner violento. Se acerca tu sufrimiento, lo siento, lo lamento. Ya no hay vuelta atrás, tú no sufrirás lo mismo que yo, tú sufrirás más. Ya que yo simplemente no juego a empatar, yo solo juego a ganar y a destrozar a mi rival. Vas a caer en espiral, destrozaré tu moral. Y no creo que esté mal, esto es algo natural. Me da igual lo que pienses, al final el que venza será el único que pueda saborear la recompensa. Hoy tengo una lista extensa de cosas que quiero hacerte. Te haré daño, mucho daño si sabes que va a dolerte. Tú sabías lo que hacías y yo soy muy vengativo. Sacaré de adentro mío el dolor que tengo cautivo. La venganza sí que es buena, pues aliviará mis penas. Yo ejerzo el papel de juez que determina tu condena. Me reiré como una hiena, llorarás como una nena. Y si mi alma existe y se envenena, igual merecerá la pena. Mientras rezas yo bostezo, de nada servirá eso. Eres mi presa y haré que se estremezcan tus huesos. Oye, esta es mi venganza, así que no me limites. Y para el que esté escuchando, es en serio, no me imites. La venganza trae venganza, eso tenlo muy presente. No querrás ser como yo, mataría a tanta gente. Tienes que ser diferente y aportar algo a este mundo. No querrás ser como yo, que lo hundo a cada segundo. Debes tomar otro rumbo, hazle caso a los adultos. Solo pon la otra mejilla y da terminado el asunto. Si después de escuchar eso aún piensas como yo pienso, que la dulce venganza de comienzo. Tengo ganas de un Jorgito, el más rico, alfajor. Es Jorgito, el más rico, es Jorgito, qué buen alfajor. Tenemos el primer invitado del día de hoy, Excelente invitado. es concejal de San Isidro, es abogado, es del partido, digamos, Convocación, del espacio político Convocación, es el doctor Manuel Abela Nazar. Hola Manuel. Manuel, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ti por participar en nuestro programa. Bueno, Manuel ya estuvo el año pasado también con nosotros, así que ya nos conocemos en este ámbito. Y Manuel, bueno, te queríamos aprovechar para que nos cuentes un poco cómo está la situación en San Isidro, no solamente por la pandemia, sino también por lo que conlleva como todo lo que es la situación económica, ¿no? Totalmente. A esta altura creo que ya la situación económica preocupa tanto o más que la situación sanitaria, ¿no? Creo que quizás se centró en una falsa dicotomía entre salud y economía, donde había que darle prioridad a una en lugar a otra. Yo creo que hay que buscar un justo equilibrio porque una no se entiende sin la otra. La situación en San Isidro es compleja, como en toda la región. Bueno, como uno ve en los medios, vemos que hay una cantidad de casos que viene aumentando fuertemente, pero quizás el dato más importante que creo que hay que mirar tiene que ver con la ocupación de las terapias, ¿no? y de las camas en los hospitales. Ese dato está estable, creciendo pero estable, y todavía tiene margen el sistema sanitario, con lo cual por ese lado habría que estar no tranquilos, pero sí también tenerlo muy presente. Y el otro dato, que es la tasa de letalidad, es decir, cuántos mueren respecto a la cantidad de los infectados, también es bajo para lo que la región, con lo cual la situación es compleja, pero está estable, y pareciera ser que por lo menos en esta zona del AMBA
gobiernos lo están logrando manejar. Sí. Sí preocupa un poco más la cuestión económica, ¿no? Tuvimos muchos días de cierre obligatorio, de cuarentena muy estricta, y eso, si bien empezó a cambiar en los últimos días, estamos empezando a ver que hay muchos comercios y muchos emprendimientos comerciales que no lo han superado o no logran reactivar, muchos porque la nueva normalidad, o como se le ha llamado, no conspira directamente con la forma en la que uno puede trabajar. Sin ir más lejos, ¿quién se compraría un par de zapatos sin poder probárselos, ¿no? Como para citar un ejemplo de algunos rubros que Sí, con esta nueva modalidad como el bueno, turístico. tiene que reinvertirse como tantos otros, con lo cual, si bien se liberó y se está empezando a mover un poco más, la verdad que todavía estamos lejos, y eso preocupa mucho porque es mucho tiempo, la gente no tiene más espalda económica, se hizo un esfuerzo enorme en los primeros meses, pero bueno, todo tiene un límite. Así que esa es un poquito la situación. Y vos, como integrante de un bloque de convocación, es un bloque que es muy importante en San Isidro porque ha crecido en estos últimos años bastante. De hecho, son la primera, digamos, fuerza de oposición. ¿Es así? ¿Está bien lo que digo? Así es. El bloque de convocación cívica tiene 7 concejales después de la elección pasada. Hoy el bloque de finalidad tiene 11, y el Frente de Todos, digamos que son los 3 grandes espacios que hay dando vuelta, tienen 6, con lo cual la realidad es que sí tenemos un lugar importante. Y bueno, obviamente en este contexto nos pusimos a disposición del intendente. Fue lo primero que hicimos cuando ya por el mes de marzo, no parece otra vida, pero bueno, fue lo que hicimos, fue lo que fuimos acercando algunas propuestas, y entre todos ir llevando la cuestión. Se redujo bastante el funcionamiento del Consejo Deliberante, un poco para respetar el protocolo y también para enfocar energías en el tema de la pandemia. Hicimos algunas reuniones de comisión. Pero ¿Las sesiones son remotas o son presenciales? No, fueron presenciales este tiempo, se hicieron menos y bueno, sin público y sin medios, un poco para respetar el distanciamiento, algunos concejales en la barra o en la tribuna, y sí, bueno, transmitido online, que por lo menos eso aseguraba la publicidad. Pero bueno, también estamos analizando a esta altura si hace falta un funcionamiento remoto. Yo, por lo menos hasta ahora, fui más de la idea de que podemos ir perfectamente al Consejo, de que no somos tantos. La verdad que 24 personas no es lo mismo que la Cámara de Diputados, donde claro. más y la verdad es que estamos todos más o menos cerca, porque vivimos todos en San Isidro. Sí, así también. que yo, por lo menos por ahora, veníamos planteando que no es momento de por ahí hacer una inversión ni buscar algo por ese lado, sino que tenemos que ir y sentarnos y sesionar como tantos argentinos que están que han tenido que ser personal esencial en este tiempo. Con lo cual, por ahora la idea fue seguir funcionando de manera presencial, y lo hemos venido haciendo todo este tiempo. ¿Y hubo medidas del Consejo que se pusieron, digamos, a disposición, como decís, con el Ejecutivo, y se han aplicado, o el Ejecutivo no toma mucho en cuenta lo del Consejo? Bueno, nosotros firmamos un paquete grande en el primer momento, con 3 ejes grandes que tenían que ver con la parte sanitaria, ¿sí?, con la parte productiva o de reactivación económica, con la parte social, que creíamos que éramos los 3 grandes ejes de la crisis que se nos destinaba. Y algunas cositas de cada una de ellas fuimos logrando. Quizás, obviamente, seguramente no en la misma medida en la que nos hubiese gustado, ¿no? Sí. Nosotros, uno de los temas que planteamos muy fuerte, y todavía lo estamos haciendo, tiene que ver con una quita grande para los comerciantes, para las tasas de comercio. Hay una tasa que todos los comerciantes pagan en San Isidro, que es la tasa de habilitación de comercio e industria, que justamente te permite, digamos, estar habilitado. Ahora estamos cayendo en la contrariedad de cobrarles esa tasa a comerciantes que directamente no pudieron abrir por un mes, 2 meses, 3 meses. Lo cual es una locura, porque ¿cómo vamos a pagar una tasa por habilitación cuando el mismo Estado, el mismo Estado no te dejó funcionar? Nosotros ahí planteamos una exención, vino alguna propuesta desde el Ejecutivo bastante menos ambiciosa de la que nosotros planteábamos,
pero bueno, se dio un paso en ese sentido, se planteó un 50% de al una final, parte de la tasa. o sea que pero no bueno, es que no pagan, sino que pagan el 50%. Exactamente. Y Lo hablando, cual, sí, vale. Sí, sí. sí, y hablando justamente de esto, de las imposiciones que tienen los comerciantes, los trabajadores, inclusive que están en la comuna de San Isidro. Hablando específicamente del municipio, ¿tienen algún registro de cómo ha impactado la crisis, la cuarentena específicamente en cuanto a la recaudación en el municipio? Bueno, sí. Tuvimos una situación muy grave, sobre todo al principio, por un par de razones. San Isidro tiene un esquema de recaudación bastante anticuado, ¿sí? Si uno va a los primeros días del mes al subsuelo, que es donde están las cajas, Sí. se va a encontrar con un montón de gente haciendo fila para pagar el ABL por ventanilla, con efectivo, ¿no? Ujú. Digo, una cosa que hoy en día quizás suena medio, pero la verdad es que los sistemas de pago online y ese tipo de cosas, si bien existían, no estaban muy difundidos, no funcionaban del todo bien. Y eso que puede parecer una cosa menor en el día a día, cuando se decretó la cuarentena, hubo un montón de gente que directamente Claro, no fue. ni se le ocurrió, no fue a pagar las tasas. Claro. Y eso puede parecer menor, pero tuvo un impacto muy fuerte en la recaudación de marzo y abril, sobre todo. Después se fueron acomodando, incorporaron otros medios de pago, pero bueno, todo eso tomó tiempo. Y eso un poquito pudo compensar, aunque obviamente la recaudación cayó. O sea, cayó, estamos hablando, en San Isidro, por ejemplo, el ABL tiene un nivel de cumplimiento bastante alto, en general, en torno al 80-85%. Sí. Sabemos que en estos meses por lo menos bajó al 50% al principio, Un montón. y después se recuperó un poco, pero cayó mucho, ni hablar la tasa de comercio, que es esta que les comentaba antes, Sí. que depende mucho de la actividad, ¿no? Ujú. Si un comerciante no puede abrir, no puede vender, Sí. seguramente la tasa va a ser una de sus últimas prioridades. Tiene que pagar el alquiler, porque si no lo desalojan, tiene que pagar los servicios, porque si no le cortan la luz, le tiene que pagar a los empleados, porque si no, con lo cual se imaginarán que no es una prioridad en general. Exacto. Y en este caos, Manuel, vos que sos un político y ya estás imbuido no solamente de los problemas locales, sino también nacionales. ¿Cómo estarías calificando la actual gestión de gobierno en el municipio de San Isidro? De 1 a 10, ¿no? Bueno, yo creo que la gestión en este caso puntual del municipio no es mala. Podríamos, si querés ponerle un número, le podemos poner un 6 o un 7. No es mala. Teníamos como algunos factores que obviamente nos posicionaban bien. Digo, bien o mal, el sistema de salud del municipio es uno de los mejores de la región y quizás, nosotros en el último tiempo por ahí hicimos una crítica que no es lo que era. Quizás decayó un poco la calidad, pero sigue siendo referente y hay profesionales muy capacitados, entonces Sí. eso te posiciona de una forma Disculpame, a la hora de... Sí. disculpame, Manuel, también hay que tener en cuenta que es un municipio, comparado con otros, podríamos decir, entre comillas, rico, y no tiene tanta demanda del sector público de la salud, porque Exactamente, es un ese es el otro municipio tema que que tiene iba mucha a hablar. adhesión a lo privado, digamos. Exactamente, el 60%, no sé si lo llegaste a decir, el 60% de los sanitarienses tiene una cobertura de salud, sea una prepaga, sea una obra social. Con lo cual eso obviamente te saca muchísima demanda sobre el sistema público y bueno, y te descomprime, exactamente, te descomprime. ¿Y no hubo un mayor traslado desde lo privado a lo público con esta crisis? Sí, puede haber habido algunos, pero también lo que estamos viendo es que hay muchos que ante esta situación por ahí hacen un esfuerzo especialmente grande para quedarse. Quizás si no hubiese habido una situación, una crisis de salud tan grande, quizás la gente se hubiese cambiado más rápido. Ahora con una pandemia en puerta, seguramente a algunos no les quedó otra alternativa, pero el que pudo aguantó un poquito más y se mantiene claro. en el sector privado, digamos. No hubo una transferencia notoria, por lo que vos decís, acá en el partido, en cuanto a lo privado que pasa a lo público. Por ahora. Es muy interesante lo que dices. Tema por ahora, tal cual. Es muy interesante lo que dices, Manuel.
Y justamente por eso, ¿no? Le recordamos que estamos hablando con el concejal de San Isidro por convocación, Manuel Abela Nazar. Y es el presidente del bloque, nada más ni Sí, nada menos, nada ¿no? más, sí, Que es exactamente. profesor, creo que sos profesor también, tienes una maestría, o sea, eres una persona que también se capacita, que me parece óptimo eso, como para estar en la gestión pública, ¿no? La verdad que muy bien, muy bien. Y es Y una es- característica del espacio. De convocación, sí, tal cual. Sí, en general somos jóvenes. Yo tuve la suerte de entrar como concejal a los 26 años, era muy chico, estaba recién recibido de la facultad, y una de las primeras cosas que quise hacer es, necesito compensar la falta de experiencia, por lo menos con alguna capacitación, y porque hice esa maestría en políticas públicas en la Universidad de Itela, que me dio un montón de herramientas, y permanentemente siempre intentamos profundizar en eso, ¿no? Me parece bien, y nosotros defendemos a los que hacen y los que trabajan y defienden la política, así que el espacio político con vocación está bueno como para generar esas nuevas políticas, esas nuevas perspectivas, esos nuevos políticos que más allá que podemos llegar a disentir, está bueno el intentar y el hacer, ¿no? Y a propósito de eso, ¿por qué la convocatoria a convocación, digamos? ¿Por qué tu aspiración en participar en política cuando muchas veces, para que nos escuchan sobre todo en las provincias y en el exterior, dicen, bueno, ¿por qué metes en política si es para en una de esas ensuciarse las manos? Uno dice, los políticos argentinos son todos iguales, no sirven para nada. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta, que sin duda todos los que estamos en política alguna vez nos la hicimos. A ver, ¿por qué? Bueno, porque creo que la única forma de que esto empiece a cambiar es involucrándose. Y la verdad es que por lo menos yo y muchos de los que están en este espacio encontramos en Convocación un vehículo que es totalmente distinto a lo que uno puede encontrar en la política argentina. Me refiero a que es un partido vecinal, que tiene que ver con trabajar por y en el lugar donde uno nació, creció y que uno quiere mucho. Tiene que ver hacer el eje en temas concretos, en la posibilidad de mejorar los lugares donde crecimos. Tiene que ver con que somos vecinos de a pie, en definitiva, que queremos involucrarnos, pero que hacemos política de abajo hacia arriba, es decir, desde la cuadra, la manzana, el barrio, de ahí hacia el municipio, y quizás entender este rol como una especie de servicio a la comunidad, ¿no? En general, Sí, nosotros eso sí, ¿no? todos tenemos como alguna historia o de voluntariado social. Yo tuve mucho trabajo pastoral en grupos de misión, en la iglesia, en distintos barrios de la zona. Cata Riganti, que por ejemplo es otro de los nacionales, tiene como una trayectoria muy extensa en lo que es un techo para mi país, es alguien que trabaja temas habitacionales, y así cada uno. Sí, la tuvimos acá. Bueno, a Cata estuvieron con ella, la conocen, pero cada uno tuvo como su propia historia, su propia evolución, y bueno, terminó como concluyendo que la única forma de hacer los cambios, generar los cambios que necesitamos es involucrándose, y que si uno se involucra en un municipio, que es una extensión de territorio más o menos acotada, donde es más fácil hacer todo que quizás la enormidad de un estado de otro nivel, bueno, las posibilidades son más altas y el impacto que uno puede ir teniendo es mucho más alto. Entonces, un poco esas son las motivaciones que tenemos. Y Manuel, con respecto volvemos un poquito al tema económico, viste que, no sé si sabés, que en Vicente López hay una gestión del intendente Jorge Macri de dar un subsidio a los comerciantes, un valor, no sé si parecido al IFE, una cosa así, pero aparte, claro, ¿no? Sí. Aparte del IFE, si es que alguien recibe el IFE, un comerciante estamos hablando, que mayormente no, porque son monotributistas o autónomos, y bueno, y tal vez no llegan al IFE, tienen que en todo caso contentarse con el crédito de tasa cero que da el gobierno, pero también algunos por ahí no llegan porque depende de muchas cosas. Bueno, en San Isidro, ¿se está hablando algo de eso? Porque la pandemia puede durar mucho más, mucho menos,
Pero lo que sí sabemos que la crisis económica que ya venía de antes de la pandemia y se aceleró y obviamente se incrementó con la pandemia, va a seguir. Entonces, ¿se está hablando algo de eso acá en San Isidro? Supongo que primera cosa que puede hacer Vicente López, también lo puede hacer San Isidro, creo. Sí. No, una cosita que coincido con vos y creo que hay que hacer como un especial hincapié es que la crisis económica que viene va a ser muy, muy complicada. Claro. Quizás no se termina de ver todavía porque estamos medio en cuarentena, pero se viene muy complicada. Eso es una realidad de los Pero claro, porque aparte, supongamos que hubo algunos comercios que sí lo sabemos, hubo algunos comercios que durante la cuarentena prácticamente estuvieron abiertos, no te digo todos los días, pero casi todos los días. Hubo muchos que no, pero hubo algunos que sí. Pero también sabemos que esos comercios que estuvieron abiertos no facturaron nada, o menos de la mitad de lo que venían facturando. Entonces, y va a seguir más o menos así. Entonces, ¿hay algún proyecto en ese sentido del bloque? Sí, no hay en ese sentido nada planteado, al menos por ahora. Yo por lo menos en general, y quizás esta situación puede que lo amerite, ¿no? Pero en general soy un poco más de la idea de facilitar, de bajar regulaciones, de bajar tasas, de facilitar que la gente pueda emprender y desarrollarse, que de generar como ayudas que a veces son complicadas de tramitar, o a veces la burocracia se interpone. Te doy un ejemplo en esa línea. Por ejemplo, otra de las cosas que hemos propuesto en este tiempo tiene que ver con eximir por un año la tasa de habilitación de comercio, que es otra tasa que vos pagás cuando querés abrir cualquier comercio en San Isidro. La pagás por única vez cuando vos haces un emprendimiento nuevo y tenés que ir y pagar. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tengo que hacer es, en esta crisis y este contexto complicado que se viene, no le vamos a cobrar al tipo que quiere abrir un emprendimiento. Entonces, creo que me parece más interesante explorar esa idea, cómo hacemos para facilitar, para fomentar, para lograr que los emprendedores puedan establecerse, puedan volver a trabajar, que generar estos mecanismos que a veces dan resultados y otras veces no, que seguramente habrá que pensarlo. Este contexto es totalmente distinto a lo que nos tocó vivir en el último tiempo. Exactamente. Tal vez al principio, ¿no? Vendría bien, y no un subsidio de llevarlo a mucho tiempo, sino por lo menos al principio. Pero bueno, son cosas que supongo que van a estar estudiando del día a día, ¿no? Me imagino, ustedes como los demás bloques. Así es. Vos sabés que estamos en el programa Al Hueso, ¿no? Y siempre tratamos de generar alguna pregunta que vaya directamente al hueso. En este caso te voy a preguntar, Manuel, ¿cuál fue, digamos, la imagen de esta pandemia, digamos, entre comillas, más trágica para vos que la puedas comentar, ¿no? ¿Qué te resultó más trágico en estos 4 meses, y unos días más, de pandemia que diga realmente fuerte, ¿no? Sí, bueno, está buena la pregunta, me gusta la modalidad. A ver, creo que por ahí una de las caras más crudas, al menos por ahora, tiene que ver con los barrios, esos barrios que por ahí son de pocos recursos, pero que en general es gente trabajadora que se las rebusca, que con changas y con laburo va saliendo adelante. Creo que por ahí lo más duro fue encontrarse por ahí en los comedores, en los que damos una mano o intentamos ayudar cuando podemos, con gente que siempre trabajaba, que siempre iba a ayudar o iba a aportar algo para el comedor, en una situación en la que básicamente al no poder laburar, no tenía para comer. Entonces esa transformación de alguien que se valía por sí mismo y que lograba salir adelante, bien o mal, y la venía llevando, en un momento se cortó todo y los dejó a la intemperie, ¿no? En una situación muy vulnerable en cuanto a que básicamente no tenía para comer. Entonces quizás esa imagen de cómo una situación así puede transformar la situación de gente que venía, digamos, con un nivel de vida normal y que la venía llevando, quizás eso creo que es fuerte, ¿no? Porque ojalá que cuando esto se arregle esa gente pueda volver al laburo y pueda salir adelante. Lo cierto es que muchas veces tienen
poco resto. Eso ¿no? te pegó Entonces, mucho, digamos. Eso te pegó, claro, digamos. claro, porque lamentablemente, digo, y si uno mira la historia de la Argentina, cada vez que entramos en una crisis, la pobreza crece, después no baja fácil, o no baja. Entonces, todo esta gente que está cayendo en la pobreza en este tiempo, digo, la gran duda y un poco la angustia es, bueno, ¿y van a poder salir cuando el año que viene rebote la economía o cuando dentro? Y eso quizás es lo más fuerte, ¿no? Porque los barrios además los conocen perfecto, ¿viste? Se conoce todo el mundo, entonces saben que hay gente que labura y la va llevando y bueno. Bueno, que entender, digamos, que el político no es ajeno a ese tipo de sentimientos. Y hablando de sentimientos, para los que nos están escuchando, que son algunos, sobre todo de esta zona, para que también se entienda cómo enfrenta un político de raza, como puede ser vos, para los que hay dos sectores fundamentales en esta pandemia, ya para ir redondeando nuestra entrevista, que también son muy afectados y prestan mucho trabajo. Uno es la educación y otro es la salud. ¿Qué medidas puede llegar a destinarse para esos dos sectores que realmente están muy expuestos y carentes también quizás de toda ayuda, ¿no? Porque nosotros podemos actuar de manera independiente y en nuestras casas y todo lo demás, pero ese tipo de trabajadores son los que realmente están en primera línea de esta guerra, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que con la salud y con los médicos que están en primera línea, estamos en deuda y quizás uno a veces escucha cosas, por dar un ejemplo, este famoso bono que el presidente dijo que se iba a dar en marzo de 20.000 pesos, que después fueron 5.000, bueno, y todavía recién este mes cobraron la primera cuota, digo, es el tipo de cosas que como sociedad, y más allá de los nombres propios, no tenemos que sucedan, porque la verdad es que la situación es grave, están en la primera fila dando pelea, eligieron esa profesión, que lo cual es muy encomiable y la verdad es que hay que apoyarlos y quizás esto también desnuda muchos años de no hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay que poner el eje, y más que aplaudirlos a las 8 o a las 9, bueno, pues encima un poco se perdió. Hay que poner efectivo. Hay que darle condiciones de trabajo exactamente, seguras, dignas, bueno, toda una cantidad de cosas. Y lo otro que también creo que es muy importante y que en esta vorágine quizás no tenemos tan en cuenta, es esto que mencionaban de la educación. Yo no sé si hay tanta conciencia del daño que se les está generando a los niños y adolescentes con todo este aislamiento. Yo soy profesor en el Labardén, en un colegio acá de San Isidro, en el quinto año, y la verdad que veo muy de cerca el daño que se genera cuando los chicos no se pueden juntar a esa edad, no pueden interactuarse, no pueden irse bueno, todas las cosas que uno hace a esa edad y que hacen también a la formación y a la salud mental de las personas. Entonces, creo que ahí hay un tema que no sé si estamos tan presente. En eso hay mucha, digamos, se habla poco y nosotros vos hablás bien como profesor y yo te digo como padre, estamos desesperados, la verdad que estamos desesperados porque tanto, bueno, yo tengo un chico de 8 y otro de 15 y es terrible la diferencia que hay, por supuesto, pero no hay nada concreto para ninguno de los dos, digamos, en esas edades. Sí, y el tema con eso es que en algún momento la sociedad lo va a pagar, o sea, vamos a pagar tener encerrados a los pibes 4 meses sin poder hablar con nadie, chupados en una computadora, sin hacer deporte, digo, eso no es gratis, y por ahí un poco preocupa que a nadie se le ocurra, o sea, a nadie lo tenga como una prioridad, ¿no? Entonces, y lo mismo los docentes, tampoco que estamos en una situación ideal, porque todos están en sus casas con la complejidad que eso significa, sin horarios. La verdad que es quizás de toda la pandemia, para mí es el punto que menos alguien previó y nunca nadie se sentó a pensar en serio, y quizás es el que más desapercibido pasa, pero creo que a la larga va a ser uno de los que más daño también pueden causar en los jóvenes y en los niños.
Bueno, Manuel, ahí ya escuchás la alarma, así que nos está avisando que esta entrevista ya se está terminando, pero antes quisiéramos que nos respondas la consigna. A ver. ¿Con qué te parece que sufrirías más? ¿Siendo víctima o victimario? Qué pregunta. De eso se pregunta, trata. Y de eso se trata. en la bolsa de alfajores, Jorgito y galletitas. O sea, No, Yo el no, premio no, es no, 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 considerado. Es el que comía cuando iba al colegio en el recreo de las 11, Claro. el porcito negro. Así que me trae recuerdos. No, creo que sufriría más siendo víctima. Siendo víctima. ajá. Bueno, bárbaro. Te has ganado la bolsa de Así alfajores y galletitas, Jorgito. Manuel, bueno, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Igual. Buen fin de no es la primera semana vez. y bueno, Tercer bloque de Sí. Al Hueso. al hueso. 12 y 12. Qué lindo. 12 y 12. Temperatura 10 grados. Buenísimo. 10 grados. Va para la pileta. Sí. Para la pileta climatizada. Bueno, tiramos la consigna, así Tiremos, le recordemos, tiremos. le recordamos. Nosotros tiramos por todos lados. ¿Con qué te parece que sufrirías más? ¿Siendo víctima o victimario? Y participás para ganarte la bolsa de alfajores y galletitas Jorgito, que acá le estamos dando. duro y parejo. Twitter, @alhueso1. En Instagram, @al_hueso1. En Facebook, Al Hueso Radio Symphony 91.3 y telefónicamente al 4732-1122. 4732-1122. Bien. Bueno, entramos ya a otro tema. Ya dejamos recién al concejal Manuel Abel Anazar de convocación. Que dicho sea paso, estamos esperando y tenemos los micrófonos abiertos siempre para el oficialismo de San Isidro, pero bueno, ¿Quién es el oficialismo? tenemos Para los que no saben qué. el posismo, digamos. Ajá. Pero bueno, hemos tratado de sacar al aire en estos últimos programas, pero no quieren salir. Ya No van a sé, venir, ya tendrán van a sus razones justificadas o injustificadas, no sé. Ya van a venir. Pero queremos aclarar eso, ¿no? Bien, vamos a hacer un vuelco, como nunca se dijo en la radiotelefonía mundial, un vuelco 180 grados de los temas que estábamos tratando, y vamos a algo que estuvimos hablando al principio del programa, que fue el caso de inseguridad que se dio en estos días con respecto a un jubilado que asesinó, mató, se defendió. Ahora eso lo vamos a hablar, ¿no?, con un especialista, a un delincuente, a un supuesto delincuente, también podríamos decir, que fue notorio y público. Acá en caso, Argentina, ¿no?, sí. 71 años y se enfrentó con este delincuente siguiéndolo y después dando por terminada su vida, después de un enfrentamiento que tuvo en la casa, que entre comillas lo torturaron y lo dejaron, digamos, propiciándole varios golpes, ¿no? Pero obviamente todo esto está en un proceso judicial. Seguro. Pero acá lo que se debate, y que ya ha pasado en otros casos, es el actuar del jubilado que siguió a esta persona hasta, no sé, dicen más o menos que fue entre 60 y 70 metros, hasta alcanzarlo. Esta persona estaba herida y aparentemente no estaba armada, el supuesto delincuente, y el jubilado lo siguió aparentemente armado, lo alcanzó y aparentemente lo mató, ¿no? No sé si con un tiro o 2 tiros, pero bueno. Ese es Una venganza. Digamos. Sí, esa sería a grandes rasgos el caso. Pero para debatir en esto, o para que nos ayude a entender qué es lo que se está discutiendo, estamos en línea con nuestro segundo invitado del día,
que es el doctor Sergio Javier Hernández, que es abogado penalista y ex funcionario judicial. Hola Jorge. Bienvenido. Hola Sergio, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, saludos a toda la mesa. ¿Qué tal? Sergio, bueno, acá no sé si escuchaste la previa Sí. de sacarte al aire en cuanto al caso que en estos días se hizo público, en cuanto al jubilado que asesinó, mató, se defendió con el supuesto delincuente. Muchos hablan de, por supuesto, los que una parte, entre comillas, quisiera defender al jubilado, hablan de legítima defensa, y otros hablan de un exceso de legítima defensa o directamente de un homicidio, ¿no? ¿Qué nos podés aportar o cuál es tu visión, digamos, en este con caso? respecto a este caso? Bien. Ante todo quiero destacar ustedes cómo presentan la noticia como presentadores. ¿Por qué? Porque hablan en potencial y eso está muy bueno. El habría, el podría, es decir, ustedes como comunicadores no lo dan por hecho esto todavía porque la justicia no se ha expedido. Exacto. Lo cual está muy bien porque habla de comunicadores que no están volcados hacia uno u otra opinión, sino simplemente dan la noticia y dejan que la persona que los escucha, que los sigue, saque sus propias conclusiones. Eso está muy bueno. Esa es la idea. Bueno, Mariano Eso es que nos ha abogado, pasado, ¿no? ¿no? También. Claro. Sí, pero Eso que no- ahora estoy en el rol de comunicador. y en el rol de abogado está Sergio, muy bien, que muy bien lo tiene. Muy bien lo representa. Aparte es penalista, yo no soy penalista, así que... No, seguro, pero digo esto, lo destaco porque en la semana, que esta fue una noticia muy polémica, Sí. varios medios se han volcado por uno o por otro caso, de acuerdo a su ideología, a su modo de pensar. Y la verdad es que esto, más que nada, es una cuestión pura y exclusivamente legal y pura y exclusivamente interpretativa del juez que va a tener que resolver la futura o no prisión preventiva de esta persona, el caso del jubilado como se lo conoció. Sí. Recordemos que, para no hablar muy en un idioma muy difícil y muy técnico para que todo ciudadano normal me pueda entender, Sí. es que la legítima defensa está establecida en nuestro Código Penal argentino, y la exhibición de responsabilidad penal, en el artículo 34 del Código Penal, hace que la persona actúe en defensa propia o de sus derechos, y se tienen que reunir tres circunstancias. Sí. La número uno es la agresión ilegítima, la número dos es la necesidad racional del medio empleado para impedir esa agresión o repelerla, y la tercera es la falta de provocación suficiente por parte de la persona que se defiende. En este caso, este humilde jubilado está en boca de todas las noticias policiales. Sí. Bueno, acá en estos tres puntos que vos nos decís, ¿no? Que obviamente nos decís vos, pero es lo que dice la ley, digamos, el punto más crítico en este caso sería el punto 2, por lo que veo. Exactamente. Necesidad racional sería. La necesidad racional del medio empleado es lo que está en discusión. Claro. Por la parte judicial, por los abogados defensores de esta persona jubilada, por el fiscal interviniente, con lo cual acá va a haber que analizar toda la prueba que fue traída a esta investigación que todavía, tengo entendido, se está desarrollando. Sí, seguro. Bueno, porque la parte esta de hubo una proporcionalidad o no hubo, fue proporcional, bueno, y a esto viene y trajo a las noticias un caso que en el año 90, yo soy una persona de 52 años, con lo cual viví ese caso, Sí. y que fue el caso del ingeniero Santos. Claro.
El caso del ingeniero Santos era estaba en una zapatería con su mujer cuando escuchó la alarma de su auto, va a su auto y observa que unos ladrones le habían robado en ese entonces el pasacassette de los vehículos. Este buen hombre que portaba armas los corrió, les gritó y le efectuó disparos de arma de fuego y perdieron la vida los ladrones, con lo cual este hombre fue detenido y bueno, y fue llevado a un juicio. Sí, creo que más precisamente lo siguió con el auto, ¿no? Hubo una persecución. Una persecución, lo siguió con el auto, o sea que fue larga la historia, no es que se dio enseguida. Tal cual. Los interceptó y bueno, y ahí sacó un arma y los mató. Y los mató, exacto. Bueno, y fue aquí bastante parecido a esto. Es muy parecido porque aparte, más allá del contexto y de las épocas distintas del año, la década del 90 a este 2020 que estamos viviendo, fue muy parecido porque la sociedad se dividió a favor y en contra, ¿no? Y esto está pasando con este caso del jubilado. Yo lo veo en las redes sociales, que estoy en varios grupos de abogados penalistas y de otros fueros, y la verdad es que mucha gente opina que en contra y a favor, ¿no? Algunos con fundamento, otros sin fundamento. Claro. Y volviendo al caso del ingeniero Santos, esta persona fue llevada a juicio, como dije, y fue condenada a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Esto quiere decir no a cumplir, no iba a ir detenido, y fue condenado por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa. Exactamente, sí. Entonces, bueno, después más allá de los percances que tuvo el ingeniero Santos, porque imagínense que con esta condena los familiares de las dos personas fallecidas, de las 2 personas que le habían robado el pasacassette, hicieron los juicios civiles, lo demandaron al ingeniero Santos y tuvo que pagar mucho dinero. Me acuerdo que en su momento salió el fallo, creo que 5 años después, civil o penal, no, penal 5 años después, civil un poquito más, y lo condenaron y tuvo que entregar un departamento como indemnización a la familia, tuvo que pagar dinero en efectivo, bueno, todo eso. En este caso, ese caso famoso del ingeniero Santos, aplicado a este caso del año 2020 que estamos viviendo, contamos con lo mismo, contamos con la misma situación, es decir, hay gente que discute si este señor salió fuera de su vivienda una vez que había efectuado disparos de arma de fuego contra uno de los posibles delincuentes, lo corrió y en el piso están averiguando si lo remató con el arma de fuego que tenía él o si simplemente había fallecido a raíz de los disparos que fueron realizados dentro de su domicilio. Claro, porque cambiaría tal vez el punto 2 que estábamos hablando recién, si fue adentro. Exacto. Si hubiera sido, digamos, la muerte, si hubiera provocado dentro de la casa, no hubiera sido lo mismo que a 60, 70 metros de la casa, ¿no? Que es exactamente, es lo que nosotros los abogados le llamamos si hubo o no una unidad de acción, ¿sí? Es decir, unidad de acción, es decir, nos situamos en 2 partes. Es como si fuera una película o una serie que tiene 2 capítulos. El primer capítulo es una persona que trata de ingresar a la vivienda, ingresa, y este hombre que estaba dentro de la vivienda repele la agresión y le efectúa disparos de arma de fuego dentro de su vivienda. Sí. Y la segunda parte, el segundo capítulo sería este delincuente que huye, se escapa y a raíz de, no se sabe si las lesiones recibidas por el arma de fuego o al saltar una cerca se fracturó una de sus piernas. Lo cierto es que unos metros bastantes metros, casi 100 metros, no menos de 100 metros, sí, cae en el piso y si esta persona, el dueño de la vivienda, lo alcanza, se ve en la filmación que hemos visto todo por televisión, va caminando, no corre por la edad supongo, pero va caminando y al llegar ahí está la discusión si
lo remata o si espera a que venga una ambulancia o si llama a alguno, si viene Claro, un porque patrullero. lo que alega, tal vez, no sé exactamente, pero por lo que estamos hablando, aparentemente sería que lo que alega defensa es que si tiene balas, digamos, el cuerpo, fueron provocadas dentro de la casa. Eso sería tal vez porque creo que decían que no había vainas en el piso donde lo encontraron, después se dijo que sí. Entonces, esa sería la que está tal vez queriendo probar la defensa, ¿no? Que fue adentro. Seguramente que la defensa lo que quiere probar es eso, es que el disparo fue dentro de la vivienda y falleció a raíz de esos disparos. Que no lo remató en el piso a 70 metros de la casa, eso es lo que... Exactamente, y la fiscalía lo que está investigando es que si esa persona lo remató fuera de su vivienda después de haberlo herido dentro de su vivienda. Claro. Y ahí está el foco principal de la cuestión. Y ahí sí, ahí se define. Y ahí se va a definir a raíz de la prueba que vaya recolectando el fiscal. Entre las pruebas, yo el expediente obviamente no lo conozco, yo más que nada estuve en el Departamento Judicial de San Isidro, San Martín, toda zona norte, esto es en Quilmes, pero sí es cierto que el fiscal que interviene está reuniendo todas las pruebas y verá cosas como por ejemplo la autopsia, si tiene un aro del disparo, una humificación que presenta el cuerpo, porque acá tienen que ver los peritos, ¿no? Un perito va a determinar si el disparo fue a corta distancia, a larga distancia, a raíz de cómo se presenten los impactos de arma de fuego. Y digamos, justamente quizás por consecuencia del tiempo y la misma tecnología, esta filmación ¿no lo terminaría complicando al jubilado? Lo complicaría si se determina que el disparo que causó la muerte o uno de los disparos que causó la muerte haya sido fuera de la propiedad. Es decir, si de los casquillos supuestamente, y repito, no leí el expediente, no le vi la causa todavía, seguramente en los próximos días va a salir publicado las resoluciones del señor juez de garantías interviniente. Pero sí es cierto que se puede complicar a raíz de prueba que se obtenga. Ejemplo, los supuestos casquillos que fueron encontrados cerca del cuerpo, ese famoso testigo que pasa con el auto y dice que escuchó disparos de arma de fuego, ese es fundamental, es una prueba que es fundamental. Fiat Uno. Exacto, del Fiat Uno blanco que vemos en las imágenes. También es cierto que la autopsia también va a revelar, creo que la autopsia fue hace poco, pero se extraen unos tacos de piel dentro del cuerpo que se examina, se extraen unos tacos de piel, unos cortes que se realizan al cuerpo donde ingresó la bala, y esos tacos de piel se analizan para poder determinar la distancia en que se produjeron los disparos. Si se determina que hay un ahumamiento en el cuerpo, es decir, un apoyo, la punta del arma, ya sea revólver o pistola, apoyo la punta sobre el cuerpo y disparo, ya va a haber un problema y se va a tratar de determinar eso, y si sale positivo, este señor jubilado va a estar en serios problemas, ¿no? Porque, así como pasó, así como pasó, Sergio, en Estados Unidos, cuando los policías con respecto a esta persona de raza negra se complicaron a través de la filmación, y pasó todo lo que pasó en Estados Unidos, esta filmación también podría estar siendo una prueba del hecho que produjo el jubilado, ¿no? Seguro. Los medios tecnológicos hoy en día son muy distintos a los que había en la época del caso que mencioné al principio, el ingeniero Santos, en el año 90. Hoy en día contamos con más pruebas, y hoy en día los jueces, hablo más que nada de los de Ciudad de Buenos Aires, Capital, San Isidro y San Martín, que son los lugares que conozco, pero más que nada también por la jurisprudencia que uno lee, los fallos que uno lee, hoy en día a las filmaciones le dan una gran importancia como prueba. Hay una libertad probatoria muy grande
y las filmaciones entran en esa libertad probatoria. Ahora, dicho todo esto, ¿no? Que bien explicaste el caso y los pormenores que pueden pasar y dónde se puede derivar, viendo todo esto y escuchando todo lo que dijiste, es más notorio todavía la irresponsabilidad de muchos comunicadores y de muchos colegas que han vertido opiniones en las redes y en los medios en cuanto a tomar un partido u otro, que todavía no está claro todavía qué es lo que va a pasar, ¿no? Me parece que se ve a las claras esa irresponsabilidad, que ya estamos acostumbrados por otras cosas, pero bueno, lamentablemente lo siguen en distintos casos. Sí, es verdad, a veces los comunicadores toman una partida, toman una opinión ya fundamentada y después las pruebas durante el caso se siguen haciendo, y a medida que van apareciendo las pruebas, el mismo fiscal determina lo que se llama la calificación legal, o más conocida como la carátula. Uno como fiscal tiene que poner una carátula al principio, una calificación legal, y después la va modificando. Claro. Yo he escuchado críticas que decían, ¿cómo puede ser que el fiscal primero caratule la causa de una manera, después de otra? Bueno, sí, esto puede suceder a raíz de la investigación que uno como fiscal realiza, y a medida que le van acercando las pruebas todos los auxiliares de la justicia, como por ejemplo la policía, los médicos, etcétera. Muy claro. Muy claro, gracias Sergio, gracias. Y Bueno. antes de despedirte, nos tenés que contestar la consigna si querés ganarte una bolsa de alfajores y galletitas, Jorgito. Jorgito, por ¿no? supuesto. Si querés ganarte, te la contestás. Y vamos por el de oro después. ¿Con qué te parece que sufrirías más? ¿Siendo víctima o victimario? ¿Es la consigna sobre este mismo caso o en general? En general, vos, General. vos, ¿qué te parece que vas a sufrir más? ¿Siendo víctima o por ahí fuiste víctima y también fuiste victimario en algún momento y decís, no, bueno, yo sufrí más con uno u otro, ¿no? Bien. Victimario no, por el momento no, espero que no serlo, no entrar en un caso en el cual se me acuse de algún tipo de delito, por así llevarlo al caso del legal. Claro. Pero lo cierto es que de las dos maneras se sufre, victimario, hoy en día como están las cárceles en el tema legal, en el tema penal, es difícil, uno no se reinserta a la sociedad después de pasar por una cárcel, y como víctima hoy en día como están las cosas también, pero creo yo que me tiraría más como víctima. Sí. Elegirías más como víctima. víctima. Perfecto. Sí. Elegiría Bueno, más te ganaste completamente esa indicación porque esa opción. sí, hoy en día la víctima cuenta con más apoyo. Antes no había tanto. Hoy en día la víctima cuenta con personal psicológico, abogados defensores de víctimas, y la verdad es que está bueno que la víctima sea defendida, y que hoy en día la sociología, la psicología, el derecho penal, la criminología se hayan ocupado de la víctima. Claro. Más allá de que no se lo ve hoy en día en las noticias, porque Seguro. pasan estas cosas. Seguro. Bueno, gracias Sergio. Y, Bueno, un placer, te vamos a realmente. volver Muchas gracias por invitarme. a volver a molestar seguramente más adelante. No hay ningún problema, a sus órdenes. Gracias. Y buen día. Buen sábado, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué es esta musiquita? ¿Estará por ahí? ¿Quién nos lleva? ¿Estará por ahí? A ver, ahí creo que tenemos una comunicación. superagente. A ver si lo tenemos. Es nuestro superagente. Ahí estoy tocando la puerta a ver si Hola. se abre. Hola. Aquí Topito Ahí está. reportándose. El agente Topito. Qué grande. El superagente al hueso. Sí. ¿Cómo estás, Topito? Bien, acá andamos. ¿Qué te Andamos. traes por ahí, por donde estás, que nunca sabemos, pero siempre estás? Mire, me di una vueltita por Kazajistán, ¿lo viste? Sí. Difícil de pronunciar, ¿eh? Un poquito lejos, ¿no? Me parece. Un poquito lejos, al lado, entre Rusia, Sí. China. Sí.
Lindo lugar. Un lugar estratégico, si se quiere, para los intereses norteamericanos en relación a las potencias que lo rodean, ¿no? Claro, porque recordemos que ahí está Rusia, está China, Estratégica. Afganistán. Exacto. También. ¿Y Claro. qué pasa por ahí? ¿Y por qué lo llevó a esos ¿Qué hace rumbos? usted tan lejos? Claro, estamos acá en Argentina nosotros. Porque ¿sabe qué me llevó? Me llevó el coronavirus hasta ahí. No me digas. ¿No? ¿Hay coronavirus también? Ahí hay coronavirus. ¿No lo mataron? No, resulta que parece ser que los Estados Unidos pusieron 2 laboratorios para estudiar las probables guerras biológicas y bacteriológicas que pudieran tener contra las potencias de alrededor. O sea que instaló 2 laboratorios para digamos, controlar o, no sé, investigar si esto es una guerra bacteriológica. Así parece. Epa. Estos laboratorios se armaron en el 2008, coincidentemente con el desastre global económico del 2008, Sí. durante la presidencia de Obama, y invirtieron muchísimo dinero para estudiar diferentes tipos de enfermedades y lo que eran los patógenos de la ex Unión Soviética, es decir, la guerra bacteriológica que tenía la ex Unión Soviética contra Estados Unidos. Sí. Y parece ser que los muchachos empezaron a averiguar sobre distintas enfermedades, y entre las enfermedades que estuvieron con la fiebre hemorrágica de Crimea, encefalitis por garrapatas de Asia, enfermedades de fiebre Q, ¿Y eso? y todos, y llamativamente, ¿quién aparece? ¿Qué? El coronavirus. No me digas. El coronavirus, nuestro famoso coronavirus. Qué lindo. ¿Y ahora? Y ahora parece ser que se recolectaron 200 muestras de guano de murciélago en 3 cuevas de Kazajistán, y el 12.5% de las muestras fueron positivas para el coronavirus. No me digas. Este estudio fue financiado por la Agencia de Reducción de Amenazas del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cómo lo sacó eso? ¿Cómo lo sacó? ¿Qué es el superagente? O sea que estamos en una plena guerra mundial de bacteriológica, digamos. Y algo así. Sí, algo así, porque esto no es una bacteria, ¿no? Es un virus. Virus, Pero bueno, no sé cómo se llamaría en todo caso, si no es bacteria, es virus, cómo sería el nombre de la guerra, pero para todos lo entendimos de qué se trata. Es un proyecto el proyecto de investigación biológica se llamó KZ-33 de coronavirus, vigilancia y detección en Kazajistán. ¿Y acá a la Argentina va a llegar o no? Acá ya llegó el coronavirus. Mire, acá ya llegó el coronavirus, el tema son Hace los 128 días. el tema son los otros virus que también se supone que investigaron como parte de los departamentos de biotecnología de Estados Unidos, pero no solamente es Estados Unidos, parece ser que está Francia e Inglaterra. Están todos juntos, digamos.
Y están todos juntos porque son todos partes de la OTAN, ¿no? Sí, bueno, convengamos que hubo otros virus, como el SARS, el MERS, y que por suerte no llegaron a pandemia, pero bueno, tuvieron muchas complicaciones algunos países con estos tipos de virus, ¿no? O sea, sabemos ya a esta altura que el coronavirus no es el único virus que está de hace tiempo en el ambiente, ¿no? Tenemos a esos, y el ébola también, que es mucho más letal que el coronavirus. Pero aparte de esos, habría muchos más. Eso es lo que hay muchos nombrando. Más. Hay muchos más y, por ejemplo, le puedo decir que en la semana del 7 de julio apareció la peste negra en China. No me digas, también eso. También eso. Y también fueron estudiadas por estos, llamémosle, departamentos biotecnológicos. En Kazajistán. En Kazajistán, después remitidos a Estados Unidos. Bueno, y el caso del coronavirus, en el caso del coronavirus, el que tiene la patente es un departamento, un instituto en Inglaterra, el Pirbright, de Reino Unido. Sí. ¿Tiene algo que ver con la vacuna que se elaboró en Oxford? Y mire, está, mucho recorrido no tiene para hacer. Sí, no. Sí. Es así. Recibió, sí. Ese instituto recibió 11 patentes de Estados Unidos. Sí. Y el número de patentes del coronavirus es 10.130.701. Ya tiene el número de patente y todo. ¿Y a quién pertenece? Y al ahí, lo que dijo recién. Del Reino Unido. Pero, ¿y quién es el dueño de eso, de ese laboratorio? ¿Lo sabe? Por lo que pude andar investigando, la corona británica. Epa. Yo porque ahí estaban mencionando que era un tal Bill. Porque el tema es que hay muchos que están diciendo que donde se hacen las patentes en los Estados Unidos está infiltrado. No me digas. Sí, está infiltrado por una corporación que serían los peregrinos. Y los peregrinos también pertenecen a la corona. Pero usted nos trae un montón de información que, no sé, para acá la gente se le escapa, porque estamos en plena pandemia y con crisis económica. La verdad que lo escucha dice... No, pero Topito está en otra dimensión. Claro, no tiene claro, porque el tema que estos peregrinos manejan, lo que pasa es que ellos se manejan en una esfera donde todo es todo, o sea, defensa, seguridad, sociología, es una sola cosa. Entonces ellos lo que hacen es manipular de acuerdo a las situaciones y circunstancias, bajan una palanca, prenden una luz, apagan otra luz, para seguir manteniendo el control mundial. Impresionante. ¿Y nosotros qué hacemos para...? Creer o reventar, ¿no? Claro. ¿Y nosotros qué hacemos para el próximo programa? Me parece que nos vamos a tener que poner... ¿Se acuerdan la máscara de la Primera Guerra Mundial? Escafandra nos vamos a tener que poner. No hay próximo programa. Claro. O los trajes de buzo de la década del 30, sí, que venían con cobre. Sí.
que pesaban como 108 kilos. Bueno, Sí. vos vas a tener que aprender a caminar con uno de esos. Mamita, lo que debe salir de ese traje. Mamita. 108 kilos. Bueno, la verdad, impresionante, Topito. Agente Topito, lo dejamos para el próximo programa. ¿Alguna perlita más? Pará, porque hay tiempo todavía. Por ahí tiene alguna perlita más por ahí que nos quiera contar. Que mire, los peregrinos que infiltraron 10 minutos. el tema de los peregrinos lo que hicieron fue infiltrar las patentes en Estados Unidos, o sea que cada patente pasa por un filtro y ese filtro está administrado por esta gente que son los peregrinos. Y los peregrinos son los Rothschild, César Rolf, Sí. Bueno, Rockefeller. desde antes, ya digo, si leyeron alguna vez algunos portales o algunos diarios, antes de la pandemia ya se vislumbraba problemas con las patentes. En los laboratorios, hablo a nivel mundial, ¿no? Por supuesto. Sí. Ya antes de la pandemia ya había mucha complicación con eso, de hecho había muchas notas y muchos especialistas hablaban de los problemas que significaba el tema de las patentes. Y cuando empieza la pandemia, bueno, ahí, esta pandemia, ¿no? ahí, sí, claro. Porque hubo varias pandemias antes de esta, no pandemia, no pero llegaron a ser sí pandemia. virus, en China, en Asia. Sí, en Asia, digamos, como que dije, una ébola, difusión. el MERS. Sí, es en África, el ébola en África sobre todo. Hubo varios que no llegaron a ser pandemia, pero sí provocaron muchos daños en algunas regiones. Bueno, pero cuando empieza la pandemia por el COVID, eso se acrecentó mucho más, esa guerra, digamos, con el tema de las patentes a nivel mundial. Y bueno, por lo que veo y lo que habla nuestro superagente Topito, ya lo elevamos de categoría, más candente superagente que nunca. ahora. Sí. Está más que candente este tema, ¿no? Bueno, a las claras nos remite nuestro asesor. Bueno, Topito, ¿y algo más que quisiera agregar? ¿O va a seguir ahí en Kazajistán o va a volver? O se vuelve. ¿O se va para otro lado? No, ya anduve por Londres, anduve por distintos lugares. Sí. Y de acá hubo... Se está cuidando, ¿no? Sí. Usted ya tiene la vacuna y nosotros no nos enteramos todavía. Sí, seguramente debe tener Yo me la estoy vacuna. cuidando, ya le dije, me puse el traje de astronauta. Y por acá, por el pueblo, ¿anduvo? ¿Anduvo por esta zona, por Argentina? ¿O ya no, ni pisa acá? Lo mío es global, pero anduve por Argentina también. ¿Y hay algo que nos quisiera contar? Porque acá se desmantelaron todos los agentes. El que le hacía competencia ya está más escrachado. Más escrachado, sí, que otra cosa. Lo que pasa es que hay algunos agentes que tienen estudio de abogado. No me diga. Bueno, no se meta con la profesión, Topito, porque no me diga. vamos a tener que sacar del aire. La única verdad es la realidad. Bueno, no hablemos de abogados, Topito, porque hay una causa acá en San Isidro terrible que están involucrados. Bueno, allanaron una fiscalía, no sé si sabe usted. Acá en San Isidro, la fiscalía 2. No me diga que usted tiene los nombres. No me diga que usted tiene los nombres. No, los nombres. Los no. Sí, tiene los nombres. Lo vamos a dejar. Sí, los tiene, pero no lo va a decir. Bueno. Los tiene, pero no lo va a decir. No lo va a decir. No, Topito, pero no lo va a decir. No. Qué grande. Queremos seguir al aire. Eso lo vamos a dejar para el Jorgito ahora. Qué bueno. Qué bárbaro. Bueno, pero seguramente que está al tanto de esa causa. Sí, seguro. ¿Sabe? Que allanaron una fiscalía en San Isidro. Sí. Y parece que varios estudios también. Algunas comisarías. ¿Comisaría también? Sí. Impresionante.
Impresionante. Me llama la atención que no haya jueces involucrados, pero bueno. Por ahora. Ahora, Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. aparentemente hay un fiscal, así que... Claro, está al lado. Un pasito de... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Como acá nunca se sabe. Hay que esperar hasta Todo el es final. posible, ¿no? Sí. Todo es posible. Bueno, Bueno, Topito. gracias Gracias, Superagente. una vez más por su intervención. Así es. Nos Cuídese. vemos. No del virus, cuídese de otras cosas, pero Sí, bueno, sí. cuídese. Gracias, Nos vemos, nos vemos. Bueno, Ahí lo nos dejamos. vemos, nos vemos. También fuera. Chao, chao, cambio fuera. Bueno, Ahí se nos fuerte. Fuerte, sí, se fue. Ese no fue. Ese no fue. ¿A dónde aparecerá, no? Vamos a ver. ¿Por qué lado del mundo andará? Si hace frío, si hace calor. No le preguntamos si hacía frío o calor. En Kazajistán. Y no, nos comprometemos. Sí, no le preguntamos. Bueno, Bueno, ¿qué tenemos ya a los finales del programa? bueno. Hemos nosotros- tenido varias cosas. Sí, yo creo que en esta discusión entre alguien que puede ser víctima o victimario, siempre hay que considerar que cuando uno procede a la venganza, termina en una de esas siendo más... son víctimas los dos, ¿no? Pero que más mal se hace es el que procede a esa venganza, ¿no? Esa venganza que muchas veces le hace mal, sobre todo al alma, como decía, como trataba de discutirse en ese pensamiento socrático, ¿no? Donde se dejaba más allá de nuestros cuestionamientos, digamos, de índole personal y las broncas personales que nos surgen porque nos sentimos agraviados, nos sentimos golpeados. Muchas veces cuando procedemos en forma manifiesta, sin pensar las cosas, sin pensar en las consecuencias de esos hechos, es que muchas veces terminamos siendo mucho más vulnerables que el mismo acto que lo generó, ¿no? Que generó toda esa hazaña, digamos, O sea, ese problema, ¿no? por lo que estás diciendo, veo que te inclinas más por, digamos, el sufrimiento victimario. Digamos, como que vos que esto- te afectaría más Esto es ser victimario que víctima. una vieja discusión que justo se nos da ahora, casi finalizando el programa, pero es quizás un poco respondiendo a la consigna, ¿no? Si el hecho de ser el que procede a la venganza nos hace mucho más dignos. Y quizás acá lo más justo de todo eso es a veces dejar, o sea, tener la iniciativa por el lado de ser los que sufrimos y no los que hacemos sufrir. Porque en esos términos de justicia, ¿sí? En términos relativos de hacer pagar el ojo por ojo, ¿sí? Quizás mucho mejor comprendido está el hecho de preservar el alma. Porque cuando nosotros procedemos a la venganza, muchas veces quizás podemos tener daños físicos nosotros, pero los daños morales, los daños del alma no se curan más. Y de eso no volvemos. Sí, bueno. Es más, eso queda. de hecho, eso la queda- persona que nosotros podemos llegar a matar, Sí, pero queda muy reservado a la persona ese accionar. Hay personas, o sea, tal vez, que sufran más, o hay personas que sufran menos, o personas que directamente ni sufren si son victimarios. pero Entonces, yo, es muy- lo que estamos hablando acá, lo que estamos discutiendo acá, es sobre el alma. Entonces, El debate era si uno que sufría más, siendo víctima o victimario. Eso digamos, era la consigna, ¿no? sí. Pero el sufrimiento también es del alma.
Sí, bueno, El que sufre, pero no sé, no es claro, el sufrir para lo que yo voy físicamente. digamos, a lo que agrego lo que vos estás diciendo, yo agregaría que hay personas que siendo victimario no sufren, no tienen ningún sufrimiento. No así la de víctima. Pero ¿cuál es el sí o sufrimiento sí. físico? Ni físico ni psíquico. Bueno, Tal vez hay algunos que consideramos... el jubilado en principio fue víctima y después tal vez sea victimario, ¿no? Sí, pero Si se prueba que cometió un exceso, si le quiere la defensa, más allá de la discusión de va a víctima ser victimario. o victimario, más allá de esa discusión, hablemos del alma, ¿sí? de los bueno. procederes y de las Por eso te metes en algo que es muy subjetivo, o sea, el alma, vos sentís de una manera y yo siento de otra. Bueno, entonces tal vez los dos podemos ser victimarios en algo, pero vos lo sufrís y yo tal vez no. no tenés alma. Ponele, qué sé yo, tal vez. Es algo abstracto, Bueno, algo que no sabemos si Y lo bueno, tenemos o no tenemos. O sea, esas son las discusiones, digamos, que desde Sócrates están planteadas, ¿sí? Desde esta venganza, ¿sí? Si no termina más perjudicando al que es victimario, ¿sí? Por el hecho que los dos son víctimas, pero no hace más que repercutir en nuestras almas, ¿no? nada, ya nos vamos, porque yo rescato una cosita que dijo el abogado penalista que entrevistamos, Sergio Hernández, es que dijo lo que tuvo que pagar. A veces a la gente hay que decir algunas cosas Por el para que bolsillo. entiendan. Claro, lo que tuvo que pagar el ingeniero Santos, ¿no? A veces tenemos que pensar estas cosas dos veces para decir, yo lo voy a perseguir a este hijo de... Ajá. Para que si encima después que tenga que tener un cargo de conciencia de que maté a alguien, encima me va a venir a familia a Ajá. reclamar Ajá. y tal vez me saque lo poco que tengo. Y todo eso cuando algo que ya había terminado, porque no fue en el momento, se da posterior al hecho, ¿entendés? Sí, obvio. Así que me parece que habría que tomar eso para muchos, decirle, sí, está bien, accionen, quieren venganza, bueno, pero después miren que está esto también, se van a tener que hacer cargo de esa venganza. Totalmente. Y no sé si va a doler más. A algunos le va a doler bastante. Bueno. Nos vamos, Bueno, señores nos vamos. y señoras. Volvemos el próximo sábado de 11 a 13 horas, como siempre. Y antes nos vamos con un poema, una frase de Un fragmento. que nos va a brindar Roberto Finch. Así es. Dime, por favor, ¿dónde no estás? ¿En qué lugar puedo no ser tu ausencia? ¿Dónde puedo vivir sin recordarte? ¿Y dónde recordar sin que me duela? Dime, por favor, ¿en qué vacío no está tu sombra llenando los centros? Donde mi soledad es ella misma y no el sentir que tú te encuentras lejos. Dime, por favor, ¿por qué camino podré yo caminar sin ser tu huella? ¿Dónde podré correr no por buscarte y dónde descansar de mi tristeza? Dime, por favor, ¿cuál es la noche que no tiene el color de tu mirada? ¿Cuál es el sol que tiene luz tan solo y no la sensación de que me llamas? Dime, por favor, ¿dónde hay un mar que no susurre a mis oídos tus palabras? Dime, fragmento de Jorge Luis Borges. Volveremos. Gracias. Al hueso.